capítulo 14, versículo 5. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. El libro de Oseas es uno de los libros de los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces Oseas es el primer profeta menor, ¿verdad? ¿Lo tienen, hermanos? Tal vez me ayuden con el sonido del micrófono, hermanos, por favor. Lo siento como que estoy en una cueva, ¿verdad? Como que estamos encuevados. A ver, le damos un poquito más de vida, por favor. Vamos a leer Oseas 14:5 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Versículo número 7. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Ok, estamos en el año 2019, año del renuevo. Entonces imagínese usted, hoy es 18 de junio, ¿verdad? Y todavía pues estamos hablando del renuevo. Mire qué hermoso, cuánto hemos extraído de la palabra renuevo. Y en el libro de Oseas encuentro esa palabra que está ahí, que es muy interesante, me llamó la atención. Hemos hablado del renuevo acerca de lo que es las raíces, lo que es el tronco, las ramas, las hojas, los frutos. Pero me llamó la atención Oseas porque dice que hay un rocío que florecerá como lirio también Israel, que las raíces van a ser muy hermosas, van a brotar renuevos, va a haber un esplendor, va a haber fragancia. Creo que hemos hablado de todo eso, olores del renuevo y todo esto. Pero de lo que tal vez no hemos visto es la sombra del renuevo. Así que esta noche vamos a ver, con la ayuda del Señor, una enseñanza que le puse por nombre la sombra del renuevo. Así que oramos. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, levantamos cada petición y cada súplica una vez más en tu mano y en tu presencia. Ponemos todas nuestras necesidades y descansamos en tu mano. Ponemos la vida de la madre de nuestro hermano Exxon, Señor, en tu mano, que seas tú obrando en sanidad, Señor, que puedas obrar en su cabeza, Señor, que hagas tú el milagro de extraer ese tumor, Señor, en el nombre de Cristo. Declaramos que se desaparece por tu mano milagrosa. También ponemos la vida, Señor, de nuestro hermano Juan José, Señor, todo dolor en su cuerpo, Señor, que seas tú obrando en sanidad, dolor en los músculos, en las arterias, sistema circulatorio, Señor, sea tu mano de poder, de milagros, Señor, obrando la sanidad. Pedimos también por la vida de nuestro hermano Sioni, Señor, que tú envíes el bálsamo de tu espíritu, Señor, sobre su vida. Que toda pérdida, Señor, de su hermano sea restablecida, Señor, con gozo y con regocijo de tu espíritu, con un rocío del cielo, con un bálsamo, Señor, para que sane toda herida en su corazón. Y sobre la familia también doliente, Señor, sobre sus padres y sus familiares, que seas tú derramando un manto de, Señor, de resignación, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que obres esta noche, que nos hables por tu espíritu a nuestro corazón, por tu bendita y buena palabra, Señor, para que seamos bendecidos en esta casa, Señor, porque sabemos que somos prosperados por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Solo déjeme entonces poner acá lo que vamos a abordar, ¿verdad? La sombra del renuevo. Y entonces me fui a buscar algunas cosas que encontramos en la Biblia acerca de lo que es extender la sombra y de lo que significa estar bajo la sombra de algo. En el Salmo capítulo 17, para poner un poco de Biblia a esto, Salmo 17:7 dice: muestra maravillosamente tu misericordia,
tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Versículo 8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Entonces, el salmista, hermano, había entendido que hay un misterio, ¿verdad? Que hace sombra el Señor. Obviamente esta sombra es de alas, pero quiero tocar el punto de la sombra del renuevo. Como que en la sombra, hermano, podemos encontrar protección bajo la sombra. El Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la sombra. Entonces, cuando vemos sombra, nos habla de protección contra nuestros enemigos que nos quieren llevar a la destrucción. Si nosotros evitamos también caminos de iniquidad, caminos de pecado, entonces podemos tomar esta parte para nosotros, que tenemos que meternos bajo la sombra del Señor. Y obviamente los que caminan en gracia con Dios, debemos de pedir que nos conserve el Señor bajo una sombra. La sombra, hermano, produce frescura. Cuando hay un intenso calor en el exterior y vemos un árbol ahí, hermano, que está haciendo su sombra, y nos ponemos bajo la sombra, aunque sea el mismo ambiente, aunque estemos en la misma atmósfera, pero hay una sombra, produce frescura, ¿verdad? Amén, hermanos. Y me llama la atención cuando empiezo a buscar en la Biblia. Empecé a buscar y tal vez el nombre del tema no iba a ser este, iba a poner un tema distinto: hombres bajo la sombra, iba a ponerle, ¿verdad? Pero me encontré con versículos que están relacionados con renuevos. Pero antes de entrar al tema, en Hechos 5:15 me llamó la atención este versículo, cuando dice que a tal punto que aún sacaban, dice la Biblia, los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera, oiga esto, siquiera, ese siquiera, ¿verdad? Da a entender como que, aunque sea, ¿verdad? Aunque sea la sombra, cayera sobre alguno de ellos. Entonces, mire usted, hay muchos beneficios de estar bajo la sombra. Obviamente Pedro, con su sombra, estaba dando una sanidad, estaba provocando una frescura al alma de las personas, a los cuerpos de las personas, por medio del Espíritu Santo. Y entonces de aquí nació este tema, porque empecé a buscar hombres que hacían sombra, hombres que estaban bajo la sombra. No puedo dar sombra si yo no estoy bajo la sombra. Para ponerle algunos puntos, voy a ver como siempre el punto tal vez más álgido, o uno de los puntos tal vez más escabrosos esta noche. Quiero que me acompañe rápidamente para poderlo ver esta noche al primer punto, en Primera de Samuel capítulo 22 versículo 6. Voy a leer la versión de los hispanos. Entonces se enteró Saúl de que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibea sentado bajo un tamarisco. Diga conmigo, tamarisco. Tamarisco, en el alto, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Ok, entonces vamos a entrar ya como de lleno al tema, ¿verdad? Me llama la atención que la Biblia empieza a mostrarme hombres, y fíjese, hermano, que empiezo a ver a Saúl. Creo que hemos estudiado a Saúl en algunas otras ocasiones. Saúl es tipo sombra y figura, hablando de sombra, ¿verdad? De lo que es la carne, los deseos pecaminosos de la carne. Pero cuando empiezo a buscar a hombres que estaban bajo la sombra de algún renuevo, ¿verdad? No bajo las nubes, no bajo las alas, nada de eso, sino que hombres que estaban bajo algún renuevo. Como leíamos en el profeta Oseas, dice: yo voy a hacer que nazca renuevos. Esos renuevos vas a provocar que haya sombra sobre tu vida. Entonces Dios está interesado que haya una sombra que nos refresque, pero no todas las sombras son buenas. El tamarisco, hermano, yo no sé si usted lo conoce, pero cuando fui a averiguar el tamarisco, la Biblia lo tiene con una palabra que es la 8:15 del hebreo, y significa, hermano, una arboleda puede ser de cualquier tipo de tamarisco.
puede ser que haya varios tipos de tamarisco. El diccionario me dice que pueden haber hasta 9 especies de este tamarisco. Saúl, este nombre que estamos viendo acá, significa pedido. Alguien que cuando hace un pedido, cuando le está pidiendo a alguien, obviamente que le entregue algo. Eso significa Saúl. Saúl, como que Dios le estaba diciendo a Saúl: entrégame tu alma, entrégame tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Como que Dios le estaba haciendo una petición a Saúl, pero su nombre. Recuerde que el nombre es el oficio. Como que Saúl nunca entendió, nunca pensó, hermano, realizar el trabajo que se le había asignado como rey para poder ser sombra. Dios le provee tal vez de una sombra, y una sombra que no era el tamarisco, porque cuando empezamos a ver, un tamarisco es un árbol, un renuevo que sale obviamente de una arboleda de varios tipos de tamarisco, que son hojas pequeñas que tiene este árbol. Es una característica, son muy pequeñas las hojas, no son hojas grandes. Y otra peculiaridad que tiene, hermano, es que es muy escaso. Aparte de que las hojas son pequeñas, son escasas. Y entonces, mire usted qué interesante, porque Saúl estaba ahí, estaba bajo esa sombra. Y la altura que pueden alcanzar estos árboles, hermano, es entre 3 metros a 6 metros, o sea que no son pequeños, son poco grandes. Y la altura obviamente produce una sombra, pero esta sombra me está hablando que lo que le estaba provocando a Saúl era, hermano, escasez. Lo que ministraba a Saúl era escasez. O sea, todo lo que hacía Saúl era escaso. Escaso. Saúl era escaso en búsqueda del Espíritu. Saúl era escaso en buscar la presencia del Señor. Saúl era escaso en sabiduría. Saúl era escaso en autoridad. Y podemos mencionar todas las características por las cuales Saúl era escaso. Entonces yo le puse escaso de espíritu. Y vemos entonces que obviamente Saúl, ahí bajo ese tamarisco, era un árbol que simbolizaba la escasez. No, hermano, esta noche yo se lo enseño para que usted no se ponga bajo la sombra de la escasez. Esta noche renunciamos a todo lo que produce escasez. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Renunciamos a eso para que Dios pueda ministrarnos esta noche. Pero me llama la atención porque también todos los que estaban bajo el oficio, a los cuales Saúl les había delegado alguna tarea, estaban con él ahí bajo la sombra de la escasez. Imagínese usted. Me llama la atención porque eran de la misma tribu. Mire, hermano, a veces cuando hay personas que tienen un espíritu escaso o tienen un espíritu contrario, como que esos espíritus se atraen, hermano. Por eso hemos estado hablando y hemos estado enseñando de la unidad. ¿Con qué personas tú te tienes que relacionar? Hay personas que son de ese mismo espíritu, pues entonces busca personas afables contigo, pero que sean espíritus, hermano, de parte del reino de la luz. Que provoque paz. Amén. Dice la Biblia que hay un fruto que tiene el espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces como que hay ahí esas 9 características del fruto del Espíritu que te da la capacidad de que tú puedas detectar qué tipo de personas con las cuales tú te tienes que unir. Fíjense que con Saúl estaban los del mismo espíritu de escasez que él tenía, los de la misma tribu de Benjamín. Benjamín significa hijo de la mano. No, usted no está conmigo, hermano. ¿Y los hermanos discipuladores qué pasó? Hijo de la mano derecha, eso significa Benjamín. O sea que ellos tenían una habilitación de hacer las cosas de la diestra. La diestra significa la fuerza, significa el poder. Pero hermano, eran todo lo contrario que había en ellos. Era un espíritu de escasez. Hermano, la derecha nos habla de trabajar, nos habla de ser diestros, de ser, hermano, activos. Pero ellos todo lo contrario. Saúl, hermano, en vez de enfocar su trabajo de rey para gobernar a Israel, hermano, utilizó su reinado para seguir a los ungidos. Y se fue a meter al renuevo de un tamarisco. Diga conmigo, tamarisco. Me llama la atención porque en el capítulo 31 de Primera de Samuel encontramos el fin de Saúl. Y como Saúl lo arropó una sombra de tamarisco, dice en la palabra de Dios para todos. Luego tomaron los huesos
de Saúl, obviamente, y los enterraron bajo la sombra del tamarisco de Jabes. Después ayunaron por 7 días. Qué interesante, ¿verdad? Tal vez en otro ayuno vamos a tocar ahí cómo fue esos 7 días de ayuno que hicieron después de haber enterrado la carne, después de haber enterrado la escasez. Hermano, ¿se está dando cuenta usted de esto? Es casualidad que en la Biblia podemos encontrar que Saúl, hermano, se acobijaba a la sombra de la escasez, y cuando muere lo van a buscar en otra área, en otra zona, otro tamarisco, y bajo la sombra de ese tamarisco ahí descansó. Se podría llamar descanso a eso, pero dice que ahí enterraron los huesos. Obviamente, hermano, si usted conoce la historia de Saúl, Saúl murió con Jonatán. O sea, se llevó a su descendencia, se llevó a su fruto. Y hemos visto que también renuevo es el hijo. Se llevó a su renuevo a la tumba. O sea, no dejó, hermano, una herencia para que prosiguieran el mismo trabajo que él hacía, porque Saúl estaba enfocado en la escasez. Esta noche renunciamos a todo espíritu de escasez en el nombre poderoso de Jesucristo. Dele la palma fuerte al Señor, hermano. Entonces, si seguimos y nunca nos apartamos de la escasez, vamos a morir en la escasez. Eso es lo que nos enseña Saúl. Pastor, qué feo ese punto. Bueno, para la gloria del Señor todavía hay más Biblia para esto. Váyase conmigo a Génesis capítulo 18, versículo 3, Biblia latinoamericana. Diciendo: Señor mío, si me haces el favor, escuche bien esta versión, te ruego que no pases al lado de tu servidor. Diga conmigo, de tu servidor, sin detenerte. Oiga esto, versículo 4. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles. Mire cómo vamos, mire cómo vamos. Como estamos hablando de las sombras del renuevo, hay renuevos que son contrarios. Ya hemos visto, ¿verdad?, que el trigo crece y la cizaña crece. O sea, la cizaña también tiene que tener renuevo, pero son renuevos amargos. El tamarisco fue un renuevo que producía escasez. Pero ahora encuentro otro personaje. Permítame llevarlo acá. Vamos a ir en orden acá. Número 2. Encuentro a este hombre. Si usted se fija, hermano, aquí ya le cambiaron el nombre a Abraham. Abraham, ¿qué significa Abraham? Gracias, hijo, gracias. ¿Qué significa Abraham, hermano? ¿Qué significa Abraham? ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes. Pero estoy relacionando la sombra del renuevo. Aquí Saúl tiene acento. Estoy relacionando la sombra del renuevo con cada uno de ellos, y encuentro que Abraham no se puso bajo la sombra de un tamarisco como Saúl. Ya va a ver usted otros personajes que vamos a encontrar, sino que me está hablando Abraham del servicio. Me está hablando de tener firmeza en el servicio, porque el árbol, hermano, es la figura de la firmeza. Eso es, usted va, hermano, a un lugar y ve un árbol gigante, un árbol grande. Usted dice, qué hermoso creció ese árbol, hermano. Entonces eso nos habla de firmeza. Hace poco, la semana pasada creo que fuimos a la casa de unos hermanos, fuimos a visitarlos y estuvimos compartiendo, tuve un tiempo de coinonía con ellos ahí. Y entonces cuando ya nos despedimos, salimos, y me dice el hermano: mira esos árboles que están ahí, pastor, ahí enfrente. Unos árboles, hermanos, que ya los conoce ustedes, todos frondosos así. Yo los sembré, me dice, hace 20 años. Yo me quedé, wow, hermano, qué tremendo, ¿eh? Que usted diga, yo sembré ese árbol, qué animalón así, hermano. Porque los árboles nos hablan de firmeza. Y entonces quiere decir que hermano, por ejemplo, estaba leyendo una
Siempre que miro al hermano, le miro yo Costa Rica, así pura vida, ¿verdad? Siempre le miro al hermano. Viendo una noticia, miré que Costa Rica publicó, hermano, una reserva forestal hermosa, hermano, que tiene Costa Rica. Tardó 30 años. Porque mire, hermano, se quema un lugar de árboles, que hay árboles, lo queman. La gente, usted sabe, los pirómanos, ¿verdad? Y todo eso queman. Y ya se arruinó el árbol, hermano. Ya arruinaron el sector. Y bueno, sembremos un árbol, pues ya que cortaron ahí, sembremos. Sí, pero eso, hermano, implica que va el árbol a crecer, pero no de la noche a la mañana. ¿Qué necesita? Tener servicio. Por eso me llama la atención que Abraham le dice, porque aquí, hermano, es cuando Abraham está esperando la promesa y vienen tres personajes divinos que tipifican el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Trinidad, que es Dios en una sola persona. Y estos visitan a Abraham y le dice a Abraham: no pases de lejos de tu servidor, quédate bajo la sombra de mi renuevo. ¿Cuál era el renuevo de Abraham? El servicio. Entonces, hermano, el servicio, yo no sé. Mire, quiero poner el equilibrio con esto. No amemos más el servicio de al que nos permite la habilitación de servir, que es Dios. Amén, hermano. Todo lo que hacemos en esta casa, el servicio, lo hacemos ¿para quién, hermano? Dele palma fuerte al Señor, pues. La gloria es del Señor, hermano. A su nombre. Entonces no es para los hombres, porque si usted espera la recompensa de los hombres, hermano, le va a durar poquito. Pero Dios recompensa, hermano, y hasta la eternidad son sus bendiciones. Entonces Abraham entendió eso. Abraham entendió que al que le servía era al Eterno. Amén. Y cuando lo ve venir dice: no te vayas sin detenerte. Hay un canto muy antiguo: quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. ¿No lo ha oído? Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay muchos ejemplos en la Biblia que el Señor iba de lejos. Por eso cuando vimos el camino de Maús, dice que iban los discípulos, y cuando el Señor les hablaba, el corazón les ardía. Y el Señor Jesús hizo como que iba más lejos. Y los discípulos le dijeron: ¿sabes qué? No te vayas. Qué lindo es escucharte hablar. Quédate con nosotros acá. Y entonces el Señor aceptó la invitación, hermano, porque el Señor es un caballero. Si usted no lo invita, el Señor no entra. El diablo, aunque usted no le abra la puerta, se mete, que el Señor lo reprenda, hermano, porque es metido. Eso se llaman espíritus gavetas, por metidos, hermano. Pero el Señor pide permiso. Entonces Abraham entendió. Fíjense que la palabra árbol es la 6086. Nos habla, hermano, que ese árbol produce madera para hacer muebles. Por eso, ¿qué es el mueble? Que usted pueda sentarse, que pueda descansar. Se hacen camas de los árboles, se hacen, hermano, puertas, se hacen ventanas, se hacen casas. El árbol, hermano, el renuevo del árbol es servicio. El servicio te tiene que producir descanso. Si el servicio te está produciendo cansancio, entonces no estás sirviendo. Hermano, ¿y cómo está su semana de servicio? Ay, yo estoy deseando que ya sea viernes para que se acabe este martirio. No, hermano. No, hermano. Váyase a leer a Abraham. Para Abraham era un deleite el servicio. Hermano, qué lindo cuando es un delicio, es una delicia. Algo, hermano, ¿qué le gusta a usted? ¿Qué le gusta a usted comer? Dígame algo, una bebida. No me va a decir la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. ¿Qué bebida que usted? ¿Qué le gusta a usted? ¿Algo, una comida deliciosa? Un pastel 3 leches. Hoy sí podemos hablar de comida, ¿ah? El ayuno fue el domingo. Y usted, hermano, o yo no sé, las hermanas a veces les gusta el ice cream. Las hermanas agarran una lata de ice cream, hermano, y denle, hermano. Y todo el galón tiene esa panita y se le gusta, hermano.
¿Sí o no, hermano? Porque es una delicia. Y está, saca, hermano. Porque es una delicia. Yo no sé qué alimento le gusta a usted. Yo, hermano, a veces me compro la latita de aguacate, de cacahuates. Porque, hermano, si son una bolsita me quedo picado, hermano. Mejor me compro ya. Ahí estoy, hermano. O, ¿sabe qué, hermano? A veces hay unos churros, ¿verdad? Los churros que venden una bolsita chiquita, es más aire que otra cosa, hermano. Vienen contadas las tajaditas adentro del churro, 5 o 6 tajadas, y ya estuvo, se le fue el churro. No, entonces me compro la grande. Ya estoy, mi hermano. Porque le gusta ese alimento. Así es el servicio. Así era para Abraham. Era una delicia el servir. Y entonces, como que, mire, hermano, como que Abraham había puesto, usted imagínese, había sembrado esos árboles y había dicho a Abraham: estos son mis renuevos. Yo sembré esto, es producto de mi servicio. Y el producto de mi servicio me produce sombra y me da descanso. Y es un deleite servirle al Rey de Reyes y Señor de los señores. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Bueno, estaba impaciente Abraham por demostrarle al Señor su servicio. No te vayas, quédate conmigo. ¿Cree que le podemos decir esta noche al Señor: no te vayas, quédate conmigo? ¿Sí? Nos despedimos de aquí, tal vez de este lugar, pero que el Señor vaya con nosotros, hermano. No quiere decir que aquí quedó el Señor y ahí pues que vayamos nosotros a ver cómo arreglamos allá. No, sí, Señor, quédate, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Amén. Amén. Sigamos pues. Vámonos al libro de Jonás. Jonás, qué panzón estás. En el libro de Jonás, no sé si le estorban a los hermanos acá. ¿Lo hago para acá? ¿Sí? Les estorba. ¿Y por qué no dicen pues? Vamos a tener que hacer una pantalla aquí, hermano. Vamos a que se baje así, vamos, para que miren más cerquita. Vamos a leer Jonás 4:5, la versión Reina Valera 1960. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Se hizo allí una enramada. Oiga que Jonás la hizo. Y se sentó, oiga esto, se sentó debajo de ella a la sombra. Diga conmigo: a la sombra. Hasta ver qué aconteciera en la ciudad, qué acontecería en la ciudad. Versículo de humanidad. Mira el versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Oiga esto, hermano. Dios hizo esto. ¿Para qué hizo esa calabacera? Para que lo librase de su malestar. Punto y coma. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Alegre Jonás, hermano. Qué lindo este Jonás. Jonás es el tercer punto esta noche. Es el hombre. Lo voy a poner aquí porque si no voy a perder el orden de lo que quiero llevarle esta noche. Entonces el tercer hombre acá bajo la sombra es Jonás. Jonás, ¿sabe usted qué significa la palabra Jonás? ¿Hay alguien que se llame Jonás? ¿No? Jonás significa paloma. Eso significa paloma. Por eso Jonás es símbolo del evangelista, ¿verdad? Es símbolo del evangelista, Jonás. Porque la palomita son las alas del evangelista. Entonces, bueno, Jonás me habla de un renuevo. La calabacera. ¿Qué es una calabacera? Pues es una enramada donde crecen las calabazas. Pero me llama la atención porque cuando empiezo a investigar el versículo, usted ya conoce la historia. Jonás está obedeciendo al Señor después de que ya lo trató el Señor. Después de que ya le dijo el Señor a Jonás: si no haces mi voluntad, te va a ir mal. No es que el Señor, hermano, lo estaba, ¿cómo se llama?, amenazando, sino que Dios lo que estaba haciendo era dejarle una enseñanza a Nínive, dejarle una enseñanza a Jonás
y dejarnos una enseñanza a nosotros. Y entonces, hermano, usted conoce la historia. Primero hermano, le manda una tormenta el Señor al barco donde estaba Jonás, porque estaba en desobediencia. Y cuando Jonás dice, no, yo soy el problema, láncenme al agua. Y entonces el Señor mandó, hermano, aquel pez. Yo no sé por qué dicen ballena, porque la Biblia no dice ni ballena ni tiburón, solo dice un gran pez. Algunos historiadores dicen que fue Leviatán el que se lo tragó. Y hermano, se lo tragó, hermano, y se lo llevó a las profundidades del Seol. Y dice que ahí estaba Jonás 3 días y 3 noches. Bueno, los hermanos de Escritura Viviente nos hicieron un drama de eso. Pero fíjese usted, entonces Jonás se arrepiente, pide perdón, y entonces sale Jonás a predicar. Y hermano, y entonces cumple obviamente el mandato divino de ir a predicar y de anunciar el juicio sobre aquella ciudad. Terminó Jonás su tarea, según él, pero el proceso de Dios no había terminado. Y se fue Jonás, hermano, a esperar que se destruyera Nínive. Y entonces él preparó una enramada. Pero mire cómo es Dios, hermano. Cómo nos cuida. Cómo nos cuida. Dígale al hermano que tiene la par. ¿Cómo te cuida Dios a ti, hermano? Dígale. Lo voy a apuntar acá, pues. Mire, lo voy a apuntar. ¿Cómo nos libra el Señor, hermano? Entonces, Jonás, esta calabacera es librar de malestar. Le puse del malestar, le puse del malestar. Porque Jonás tenía un carácter, hermano, amargo, terrible. Pues entonces el Señor dice, yo ya te conozco como sos, Jonás. Solo te pega el sol en la cara y ya estás con la llave puesta. Te voy a mandar una calabacera que te haga sombra. Mire. Saúl bajo el tamarisco, Abraham bajo los árboles. Pero dijo el Señor, lo que ocupa es una calabacera, no ocupa el tamarisco. Pues, ni quiera Dios le hubiera puesto un tamarisco, hermano. Le hubiera pasado la misma de Saúl. Escasez. El Señor no quería escasez para Jonás. Lo que necesitaba Jonás era ser librado del malestar. Entonces la calabacera representa, hermano, el librarnos de lo que nos produce malestar. Entonces viene Jonás, que significa paloma, que también significa el calor del apareamiento, dice la Biblia. Pero lo que quiero trasladarle es entonces que Dios, hermano, trató tiernamente a Jonás. Lo trató muy bien y le puso una sombra para que él estuviera cómodo, aunque lo que estaba haciendo Jonás por dentro no era correcto. Pero Dios le dijo, pero te voy a proteger en externo, para que no te molestes, porque yo te conozco que soy hombre, no tienes mecha. No era mecha corta, no tenía mecha Jonás, hermano. Te voy a poner una calabacera que te sientas bien. Y Jonás se alegró. Hermano, ¿a quién no le gusta que lo traten bien? ¿A quién no, hermano? ¿Sí o no? Imagínese que un hermano servidor, desde que usted viene entrando, lo chinear, me lo voy a dar chineadito, hermano, para que usted se sienta. Y el hermano pero claro, tendrían que ser de esos hermanos de los Avengers, hermano, así. Uno tipo Hulk y otro tipo Thor, hermano, así. Bueno, Thor por panzón, ¿verdad? Y que lo traigan, hermano, y que lo sienten. Qué lindo, hermano. Lindo, ¿verdad? Así lo trató el Señor a Jonás. Y Jonás dijo, qué lindo el Señor. Pero fíjese que el Señor ya conocía. Dijo, necesita ministrarse eso, Jonás. Y entonces hizo nacer un gusano el Señor, hermano. Usted conoce la historia, hermano, ¿sí? Y aquel gusano, hermano, se empezó a comer la calabacera, hermano. Y cuando la calabacera se murió, se molestó Jonás. O sea, le volvió a salir lo que tenía adentro. ¿Qué pasó, hermanos? Ese fue el gusano que se comió la calabacera. Entonces, mire usted qué interesante. Dios pudo haber destruido ahí la vida de Jonás por su voz desafiante. Pero no fue así el Señor. Y empezó Jonás, sí, que no sé qué, que no sé cuánto, y empezó a renegar.
Y de repente, hermano, fíjese que usted, al final el Señor no hace lo que el juicio que había llegado sobre Nínive, sino que Dios vio el arrepentimiento de aquella nación. Usted conoce la historia. Y entonces Jonás reniega también hasta eso. Hombre, yo sabía que tú ibas a perdonar a esta gente. Y entonces el Señor le dice: ¿te alegraste por la calabacera? ¿Y no te alegras por el bien que le hago a los demás? O sea, ¿te gusta cuando hago las cosas bien para ti? Mire la administración. Mire la enseñanza de la calabacera. ¿te gusta cuando te trato bien? Pero cuando trato bien a otro, ya no te gustó. No, Jonás, qué feo estás. Y vamos a tener que enseñar. Entonces, la calabacera nos está enseñando, hermano, que el castigo que Dios envía tiene un juicio, obviamente, sí, claro. Pero también mire cómo es de misericordioso Dios, que siempre te va a dar chance, siempre te va a dar la oportunidad para que tú te puedas arrepentir. Amén, hermano. Mire, Dios ha enviado un juicio sobre este mundo, sobre esta tierra. Y el juicio es, hermano, que va a destruir el Señor esta tierra con fuego. Y lo va a hacer. Amén, hermano. Dios dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo va a hacer. Y usted y yo estamos en esta tierra. Y entonces, pastor, bueno, entonces dice Dios: búscame, santifícate, conságrate, porque yo voy a hacer sonar la trompeta, y solo los que estén purificados y santificados van a oír el sonar de la trompeta y van a ser libres del juicio que viene sobre esta nación. Va a ser el Señor que te sientas bien. Te va a librar el Señor del malestar que viene sobre esta tierra, porque eres hijo de Dios. Dele palmas al Señor si lo cree, hermano. ¿Lo cree usted? Pero hay un juicio. Ahora, no vayamos a decir nosotros en el cielo: y entonces, y el anticristo no salió. Ahí ya va a estar igual que Jonás. Ya dice el Señor: te va a regresar allá abajo. No, hermano, hay que ser agradecidos con Dios. Todo lo que hace Dios es para librarnos del malestar. Amén. ¿Cuántos tenemos carro aquí, hermano? ¿Cuántos tenemos carro? ¿Cuántos tenemos carro? No tiene carro, levante la mano y tiene carro. Amén. Los que no tienen carro, levanten la mano ahora. Los que no tienen, Padre, en el nombre de Jesucristo, envía esos 2019, hermano. Amén. Amén. Pero fíjense qué pasa. Venimos para la iglesia en el carro. Es lindo, hermano. Ya el Señor lo llenó hasta de combustible. Viene en la F de full, ¿verdad? Fuleado. Lindo para la iglesia. Y de repente, ¡pum! Y ya se bajó. Se le punchó la llanta. Bueno, voy a ir a sacar la de repuesto. ¿Y la de repuesto? ¿Y la de repuesto? También punchada, hermano. Y empezamos a renegar. Y se le sale la lengua a una, hermano. ¿No será que te está pasando la de Jonás? Que el Señor te está librando. ¿No será que adelante te iban a chocar? ¿No será que adelante te iba a pasar algo y Dios lo que hizo para detenerte es puncharte la llanta? Entonces te la punchó el Señor con alegría. Yo tengo gozo, tengo alegría, y cambia la llanta con tranquilidad, hermano. Pero siempre lo que nos pase a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan. Eso es la calabacera. Dios te va a poner una calabacera para que tú te hagas sentir bien. Amén. Díganme las mujeres. Este es para ustedes, Jueces 4:4. En esa época, una profetisa llamada Débora era jefe. Oiga, esta mujer mandaba, hermano. La mujer tenía que tenerle cuidado, tenía pistola. Débora era jefe de los israelitas. Una mujer. Débora era esposa de Lapidot. Lo tenía en la lipidia al pobre. No, era de Lapidot. Y acostumbraba esta mujer, Débora, sentarse bajo una palmera. Diga conmigo, bajo una palmera. Conocida como la palmera de Débora, que estaba en las montañas de la tribu de Efraín, entre Ramá
y Betel. Los israelitas iban a verla para que les regalara cocos de la palmera. ¿Cómo dice, hermano? ¿Para qué iban a verla? Es que viera aquí unos cocos helados que vende Débora ahí. ¿Para qué la iban a ver? Para que le solucionara sus problemas. Vuelvan a decir amén las mujeres. De las mujeres tienen que ser mujeres que solucionan problemas. Amén. Está tremendo este punto, hermano. Y esta es la única mujer que le traigo, no se preocupe, la voy a anotar acá. Débora es una de las mujeres, creo que todo el mundo ha predicado de Débora, ¿verdad? Débora significa, el nombre Débora significa abeja. Eso significa Débora. Débora lleva acento en la E. Entonces Débora estaba sentada bajo la sombra de un renuevo. Ese renuevo era una palmera. Ella tenía esa costumbre porque Dios la usaba. Entonces la palmera, mire usted, mire cómo vamos. Saúl en un tamarisco, no tamarindo, tamarisco. Abraham bajo los árboles. Jonás una calabacera. Y ahora vemos a Débora en una palmera. Hasta rima nos sacó, ¿eh? Y entonces cuando esta mujer estaba bajo la sombra de la palmera, era una unción profética que venía sobre esta mujer. Bendita mujer. Habían, hermano, hombres que llegaban a ser jueces en Israel, porque mire usted qué terrible, porque no querían rey. No querían rey. Entonces el Señor los que levantó fue jueces. Ninguno de ellos se quería sujetar a ninguno. El pueblo se dividía, la tribu de Judá por un lado, los israelitas por otro lado. Entonces Dios les hizo levantarse jueces. Pero a medida que se levantaron los jueces, dice que cuando los jueces, por eso el libro se llama Jueces, ¿verdad? Hubieron 13 jueces ahí. Uno de ellos fue chanfleado, pero eso va a ser otra historia. El punto es que dentro de esos jueces hay una mujer, pero la mujer no fue la planchada. Más bien la mujer, la Biblia la deja inscrita, hermano, como una de las mujeres, hermano, providentes, que Dios la utilizó con una sabiduría extraordinaria. El Señor hizo a la mujer creada como ayuda idónea del marido. Amén. No como ayuda demonia. No, pastor, no es viernes de familia, todo por el mismo precio, hermano. Pero esta mujer estaba sujeta a su marido. Ella tenía el ministerio, amén, pero estaba sujeta a su marido. Tal vez Débora juzgaba a Israel, amén, pero en la casa, ¿quién mandaba? Lapidot. Muy parecido a Priscila y Aquila. Priscila era la que tenía el ministerio, la que predicaba, la profeta, la mujer pero en la casa el que mandaba era Aquila. Aquila, el que Aquila soy yo. Era Aquila, hermano. Ahora a Débora le pasaba lo mismo, pero no por eso dejó de sujetarse a su marido. Le pasó algo muy interesante. Esta mujer solucionaba los problemas. Entonces la sombra del renuevo de la palmera es, hermano, que nos enseña que el justo debe de saber solucionar problemas. Hay un salmo que dice: el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Como la palmera florece. ¿De oído usted va? Bueno, florece, florece. Pero vemos también que cuando Jesús va entrando a Jerusalén, utilizan los niños palmeras en sus manos y decían: Hosana. Así dice, ¿verdad? Hosana al que viene. Hosana, y esa palabra significa sálvanos. Entonces la palmera produce, hermano, un acto, una unción profética. Mire usted qué tremendo. Es una unción profética. Por eso es, hermano, que más adelante, escatológicamente viéndolo, la mujer con palmera es aquella iglesia que se quedó sin sombra. Y la sombra que la salva al final de la tribulación. Dice que le dijo Juan al ángel: ¿quiénes son estos
que vienen con tamariscos en las manos, o que vienen con calabaceras, o que vienen con árboles, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué traían en la mano? Palmera. ¿Quiénes son estos que traen palmeras en las manos? Ah, estos son los que fueron a lavar sus vestiduras. Entonces la palmera me habla, hermano, de un movimiento de unción, que solamente bajo esta unción. Mire, hermano, Débora nos enseña un montón de cosas. A la mujer le enseña que tiene que ser laboriosa, porque la abeja, esa es la característica, que es laboriosa. ¿Usted ha visto alguna abeja durmiendo? No, usted va a ver una vez y va y viene y vuelve. Eso quiere decir Débora. Entonces la unción, mire, lo voy a poner aquí. La unción de Débora te va a ayudar para que tú tengas la solución al problema. Que no nos convirtamos parte nosotros del problema, sino que seamos la solución del problema. Imagínense una mujer que está llamando al marido. Ya se fue el marido para el trabajo, va llegando el marido al trabajo a las 7:30. Fíjate que vinieron a cortar la luz. Solo te fuiste vos y cortaron la luz. Y le dice, ¿pero qué pasó? Anda a apagarla. No, hasta que venga vos. Al rato lo llama a las 10 de la mañana. Fíjate que ahora vinieron a cortar el agua. Y aquella mujer llamándolo todo el día. Y fíjate que ahora le mandaron una nota. Mi hijo viene llegando a la escuela. Como vos no pagás, no lo dejaron entrar al examen. Dios santo, hermano. ¿Cómo cree usted que esté ese marido en el trabajo escuchando solo problemas y problemas y problemas? Y de remate, hermano, cuando va llegando el marido a la casa, está lloviendo y la mujer le dice, mira ese montón de goteras porque aquí no hay hombre en esta casa. Esa mujer no es Débora, hermano. Es devoradora, además. Ven, devórame otra vez, le decía, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Entonces, esta mujer, Débora, estaba, hermano, desarrollando un liderazgo. Entonces, mire usted, estamos en el nuevo pacto ahora, hermano. Amén. Estamos en la dispensación de la gracia, donde la mujer ahora puede desarrollar su ministerio. Amén, hermanas. Amén, hermanas. Débora soluciona problemas. Qué bonito, hermano, que usted todo el día llame a su marido para decirle, Puyuyu, te amo, Puyuyu. Ay, el marido lo tiene. Esta mujer que yo tengo, ay, Dios santo, qué lindo. Allá como a las 2, 3 horas le vuelve a marcar. Te estoy haciendo lo que a ti te gusta, mejor. Sopa de frijoles con chicharrones. No es que ahora la sopa de frijoles es cara, hermano. Imagínense, esa es una Débora. Cuando llega el marido a la casa, fíjate que ya resolví todos los problemas. Cortaron el agua, pero la fui a arreglar. Fui a pagar y rapidito tú ya pusieron el agua. Casi vienen a cortar la luz, pero en eso me moví y por el internet me metí y pagué y mira, ahí está la luz. Y con mi hijo, no, pues hablé con la profesora y le dije que mañana yo iba a ir y resolvió los problemas. Esa era Débora. Aló. Es que a veces le vienen a contar a uno, ¿verdad? Por eso me dijo un hermano, me dijo, si le vienen a contar cositas malas de mí, le vienen a contar a uno, la mujer, es que viene el marido que yo tengo, pastor, y aquí que solo queja. Y digo yo, como que le falta ser Débora. Porque a veces tenemos que pensar también que nosotros tenemos que ayudar a resolver y a solucionar los problemas de la casa. Obviamente, cada quien tiene su papel que desarrollar en la casa. Díganme, los hombres. El hombre tiene que, hermano, que la mujer le gusta ver al hombre así como con herramientas encima, hermano. Con el martillo de Thor aquí en la mano, ¿ah? Y arreglando cosas. La mujer le gusta y todo sudado con olor a hombre, hermano. Lindo, ¿verdad? A la mujer le gusta, el hombre también, hermano. ¿Sabe qué? Bajo la sombra de una palmera, hermano, solucionar problemas. Dele palma fuerte al Señor, hermano. A su nombre. Dios santo, me quedan 10 minutos, hermano, y por estar hablando de la palmera, hermano. Primera de Reyes 19:4. Biblia de las Américas. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya.
Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Voltea a ver al hermano que tiene a la par si no se durmió a la par del enebro, hermano. Si está dormido en el enebro, púyelo y dígale: hermano, levántate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aquí estamos viendo a Elías. Elías, hermano, es un hombre profético también. Fíjese que me llama la atención que por Débora aquí, que es profeta, esta mujer profetiza, hermano, una mujer con cántico, con alabanza tremenda. No hay queja en la Biblia, no hay queja. Pero miro a Elías, hermano, y encuentro queja. Aquí el Señor, mire, lo voy a poner aquí para que no se me vaya a olvidar. Le puse barrer, ya va a ver usted por qué. Barrer el desaliento. ¿Qué es barrer, hermanas? Hermanas Déboras, ¿qué es barrer, hermano? Es limpiar la casa, es sacar la basura, sacar lo que no sirve. Amén, hermano. Entonces Elías no le aprendió eso a Débora. Había, hermano, creo que vimos la vez pasada a Sansón. Y Sansón, después de haber tenido aquella gran victoria, hermano, que había derrotado a sus enemigos, tenía sed y empezó a reclamarle. ¿Se acuerdan que lo vimos, verdad? Empezó a reclamarle al Señor y le dijo: Señor, me estoy muriendo de sed. Y lo regañó el Señor Sansón. Entonces vimos que a veces, hermano, también tenemos como ese desaliento. Después de una victoria nos desanimamos, pero facilito. Si, hermano, si Dios ya te dio la victoria, alégrate y celebra. Y lo mismo le pasa a Elías. Sale Elías, hermano, de una gran victoria. Había vencido, hermano, creo que a los profetas de Baal había derrotado ahí, hermano. Dios le había alumbrado, Dios le había usado, Dios había hecho milagros. Pero solo le mandó a decir Jezabel: te voy a matar. Ay, hermano, ¿a dónde meterse Elías? Solo eso le dijo Jezabel, hermano. Y se fue a meter en una cueva. Estaba escondido. Y dice la Biblia, hermano, que empezó a quejarse. Entró en depresión Elías. Después de tener, hermano, después de que Dios lo usó, después de que Dios, hermano, bajó la unción del Espíritu y solucionó los problemas de la nación. Mire qué tremendo. Y entonces empieza a quejarse. Enebro es la 75-74 del hebreo. Significa escoba. De este árbol del enebro es que hacían las escobas en Israel. Por eso es que yo le puse aquí: hay que barrer algo. Dios dice que le hizo acá, hermano, se sentó bajo un enebro, le dio la posibilidad que descansara bajo el enebro. Pero ¿qué pasó con el enebro? Le provocó algo a Elías. Quería morirse. Hay gente, hermano, que tiene espíritu de desaliento. Es un espíritu de enebro. Hay gente, hermano, que quiere matarse, que quiere quitarse la vida. Se sentó bajo la sombra de un enebro. Una mala cobertura. Mire qué terrible esto. No fue aquel tamarisco donde Saúl se puso allá que le provocaba escasez. No, estoy hablando de siervos. Y este tema es tremendo porque puede ser aplicado para pastores. Habrá pastores que se ponen bajo la sombra de un enebro y lo que quieren es: no, ya no aguanto el ministerio, ya no aguanto la carga. Díganme los discipuladores: yo no aguanto el discipulado, solo los 4 pelones. Y pelones de verdad, solo 4 me llegan al discipulado. ¿No será que la sombra que está haciéndole un enebro? Y entonces lo que está provocando es un espíritu de desaliento. Esta noche te dice el Señor: tienes que barrer con el desaliento, sacar y desechar aquello que no sirve, que no funciona. No lo sigas reteniendo dentro de ti, porque va a provocar un espíritu de desaliento. Renunciamos al desaliento en el nombre poderoso de Jesús. Dele palmas con fuerza al Señor, hermano.
Me quedan 5 minutitos. Juan 1:48, Reina Valera actualizada. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, diga conmigo, debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Ay, Dios santo, ojalá que me ajuste el tiempo, hermano, porque quiero culminar. Y entonces, aquí está Natanael. El Natanael, dice el Señor, cuando lo vio: este es un verdadero israelita. Este es uno real. Este es uno que no hay fingimiento en él. No es uno que por fuera es una cosa y adentro tiene otra. Este no es como Jonás, que por fuera predicaba el evangelio, pero por dentro deseaba que se muriera Nínive. Este es uno que no tiene fingimiento, es sin fingimiento. Uno sin fingimiento. Entonces, mire, viene Natanael y está bajo la sombra de un renuevo, que es la higuera. ¿Qué es la higuera, hermano? ¿Qué representa la higuera? ¿Qué fruto da la higuera? Higos, ¿verdad? Eso da la higuera. ¿Qué produce el higo? Ayúdeme usted. ¿Qué produce el higo? El fruto. ¿Perdón? Aceite. No, el olivo es el que hace el aceite del olivo. Hay un higo que se hace aceite también, que produce ese aceite. Pero me llama la atención porque también escatológicamente hablando, Israel es representado como una higuera. Cuando la higuera da fruto, dice: sabéis que el día está cerca. Y entonces, cuando vemos acá la higuera, Natanael está bajo esa sombra de la higuera. No está bajo la sombra de la palmera, ni de la calabacera, ni del árbol, ni del tamarisco, ni mucho menos de un enebro, porque tampoco él no deseaba morirse. Él estaba bajo una sombra. ¿Sabe qué significa la higuera? Religiosidad. Por eso es que Israel es religioso. Por eso es que Israel quiere levantar el tercer templo, porque ellos quieren levantar otra vez, hermano, aquel sacerdocio que se le fue impuesto en la ley, en Levíticos, ¿verdad? Que le fue impuesto cómo tenían que ofrecer el sacrificio, que el cordero, que el aceite de la unción, que todos aquellos rituales que eran sombra y figura de las cosas que suceden ahora en el tabernáculo espiritual, que somos nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Amén. Entonces la higuera representa esa religiosidad. Entonces Natanael estaba metido en la religiosidad. Hay gente, hermano, diga conmigo que no hay ninguno, pastor, pero hay gente que viene a la iglesia por religión. Hay gente que viene a la iglesia: es que si no me mira el pastor se ve. No, es religión. Está bajo la sombra de la higuera. Tenemos que aprender, hermano, que debemos de estar, hermano, por lo menos la sombra de la palmera. Que Dios te use con unción profética, pero que sea profética de verdad. Que lo que Dios te diga que se cumpla, porque esa es la Biblia, que del profeta que habla y se cumple es de Dios. Pero el profeta que habla y no se cumple, tenlo por pagano. Entonces este hermano estaba bajo esa sombra. Y entonces le dice el Señor: ¿sabes qué? Te voy a sacar de la religiosidad. Tienes que salirte de la higuera, de la religiosidad. Entonces, desde que estabas ahí te vi. Dios, hermano, te vio. Todos los que estamos aquí venimos de la religión. Amén. Algunos hasta los bautizaron chiquitos, hermano. Cuando preguntamos en Corderitos: ¿quién no está bautizado? Y nadie levanta la mano. Qué bueno, de todos vienen bautizados. ¿Y a usted cuándo se bautizó? No, cuando tenía 3 meses. No, hermano, usted estaba bajo la sombra de la higuera, hermano. ¿Me está dando a entender, iglesia? Seamos sin fingimiento.
sin religiosidad. Amén. Aquel hombre religioso decía: Señor, diezmo de todo lo que me das. También ayuno 2 veces a la semana, pero no soy como este. Señalaba al publicano. Religiosidad. Aquel estaba bajo la sombra de la higuera. Pero el que estaba al otro lado, hermanos, decía: por mi culpa, Señor, yo no merezco ni tan siquiera que me dé la mano el servidor, Señor. Perdóname, Señor. Y dice la Biblia, hermano, que le dijo el Señor: ¿quién de los dos creen que salió justificado? Cuando se salió del enebro, perdón, de la higuera, Natanael, el Señor dijo: he aquí un verdadero, uno que es sin fingimiento. Este se salió. Hermano, y fíjese que todavía Natanael le dice: Señor, eres el rey, tú eres el que va a liberar. Y le dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera. No, hombre, vienen cosas mayores. Dígale al hermano que tiene la par, hermano, vienen cosas mayores para tu vida. Mire, me falta mencionar 2 más, pero voy a terminar con este. Cantares 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Y entonces dice: debajo del manzano te desperté. Diga conmigo: debajo del manzano. ¿Qué produce el manzano, hermanos? Manzana, ¿verdad? Allí tu madre tuvo dolores de parto por ti. Allí tuvo dolores de parto y te dio a luz. La manzana, hermano, representa el amor. Ya no lo voy a poner acá porque lo voy a poner aquí en la pizarra. Entonces está hablando, hermano, de que al amor no hay que ponerle precio. Los de alabanza subimos, por favor. Vamos a ministrar esta noche. Este es el final de la historia de la iglesia en la tierra, pero el comienzo de la esposa en el cielo. Amén, hermano. Este manzano, bajo la sombra del manzano, es el final de la historia de la novia que es la iglesia en la tierra, pero también marca el comienzo de la esposa en el cielo. ¿Está conmigo? Entonces este manzano es un parteaguas, porque le dice aquí: ay, debajo del enebro, ahí te dio a luz tu madre, ahí naciste. El tema que van a dar los hermanos el jueves es renovando el primer amor, porque usted y yo nacimos en el primer amor. Entonces no perdamos el primer amor. Es la sombra del manzano. ¿Está conmigo todavía? Mire, me faltó mencionarle, ¿sí? Dice que Zaqueo estaba en un sicómoro, pero estaba arriba. ¿Se recuerda? Y el Señor le dice: Zaqueo, bájate de ahí, bájate del sicómoro. Cuando Zaqueo se bajó del sicómoro y se puso bajo la sombra del sicómoro, le dijo: es necesario que vaya a tu casa. Arriba no le podía hablar, tenía que estar bajo la sombra. También encontramos, solo para que lo anote, eso está en Lucas 19:5, pero también hay otro que no lo voy a ver por causa del tiempo, Miqueas 4:4, cuando dice que la humanidad va a estar bajo la sombra de la viña, diferente a todo lo que estamos viendo acá. Cada uno de estos árboles, cada uno de estos renuevos nos ministran algo diferente. Los hermanos me ayudan con esto, por favor. Quiero ministrar rápidamente y quiero aprovechar el tiempo esta noche para que nos vayamos con toda la bendición hacia nuestras casas. Nuestra vida tiene que estar bajo la sombra del renuevo, bajo la cobertura de Dios, bajo las alas del Altísimo. Dios, hermano, provee todo lo necesario cuando estás bajo la sombra. Pero si te vas de esa sombra, ya no puede el Señor cubrirte, ya no puede el Señor protegerte. Todo el que está bajo la sombra está en un lugar fresco. Todo el que está bajo la sombra está en un lugar de refugio. Todo el que está bajo la sombra está protegido de la intensidad del calor que se da
en las partes externas. Tal vez me ayudan con el sonido los hermanos allá, por favor. Pero necesitamos entender esta noche que estamos bajo la sombra de nuestro Señor. Amén. Le regala palmas a usted fuerte al Rey de la Gloria. Aleluya. Yo quiero invitarle esta noche que se ponga de pie. Amén. Y voy a invitarle a que sellemos esta palabra que el Señor nos ha dado esta noche. Si usted quiere pasar al frente y decirle: Señor, yo quiero estar bajo la sombra de esa palmera donde estaba Débora, bajo la sombra de ese árbol donde estaba Abraham, Señor, firmeza en el servicio, bajo la sombra, Señor, del manzano, como dice tu palabra, que debemos de estar como novia de la iglesia. Nos fue, hermano, mire usted, nuestra vida, dice, fue dada a luz la novia bajo el manzano. El manzano habla de permanecer en el amor. Un amor, hermano, sin fingimiento. Un amor que no tiene precio. Es un amor que solamente lo da el Espíritu de Dios. Y debemos de aprender también de llevar ese amor, aparte de tenerlo nosotros, llevarlo a nuestra casa, llevarlo a nuestra familia. Hermano, que se manifieste ese amor aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Que se manifieste en nosotros ese amor. Que sea un amor sin fingimiento. Que sea un amor, hermanos, que todos los días estemos alimentando ese amor para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Puede levantar sus manos usted esta noche. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes. Hoy te quiero amar. Quiero amarte. Dígaselo al Señor esta noche. Con el más profundo. Acércate. Acércate, oh Cristo, y abraza. Quiero amar más profundamente, oh Señor, más de lo que antes. Hoy te quiero amar. Usted que está acá al frente, dígale al Señor esta noche: quiero amarte, Señor, más profundamente, más de lo que antes te he amado. Está aquí el Señor esta noche haciendo sombra, poniendo la sombra del manzano sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos esta noche sobre nuestras vidas esa sombra del renuevo. Ese manzano que fue puesto cuando nacimos, ahora está más grande. Ese manzano ha tenido renuevos, ha cambiado las hojas, ha dado nuevos frutos, se ha renovado día con día. Por eso es necesaria la sombra del renuevo. La sombra del renuevo del manzano. Es necesario que esté en tu casa, dice el Señor. Pero no estés arriba del sicómoro. Bájate, ponte bajo la sombra. Ponte bajo la sombra para que yo pueda llegar a tu casa. Porque quiero estar en tu casa, dice el Señor.
que abras las puertas de tu casa, donde yo pueda entrar, porque he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Esta noche te dice el Señor: desde que estabas en la higuera, te vi. Estabas tal vez en una religión, pero de ahí te ha traído el Señor, de ahí te ha sacado el Señor para mostrarte la verdad, para que se quitara la venda de tus ojos, que pudieras ver todas aquellas bendiciones que estaban ocultas antes, pero ahora te son mostradas, están listas para ser entregadas en tu mano, para que las disfrutes tú, las disfruten tus hijos, las disfrute tu esposa, las disfrute tu familia, porque eres bendito de Jehová, eres bendito de Jehová, eres el renuevo de Dios. Eres aquel que Dios ha tenido cuidado. Eres aquel al cual Dios dice te dio a luz tu madre bajo el manzano. Ahí en el amor, yo te di a luz con amor. Mi vida di en la cruz por amor a ti. Derramé la sangre por amor a ti, por amor a tu familia, por amor a tus hijos, dice el Señor. Esta noche yo soy tu amado, dice el Señor. Yo soy tu amado. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo. Quiero amarte más profundamente, más de lo que antes. Hoy te quiero amar. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo. Quiero amarte más profundamente, más de lo que antes. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a orar por unos hermanos esta noche. La pastora me va a ayudar.